Queridos hermanos, es jueves, en el Día de los Regalos del Señor, la Eucaristía, la Iglesia, el amor, su Madre bendita, todo lo que tenemos. Y hoy es un regalo venir a Málaga, esta preciosa ciudad del sur de España, esta grandísima ciudad andaluza, que también vive su Semana Santa con tanta intensidad, con tanto amor y con tanta pasión. Y hoy estamos aquí en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, en uno de los corazones devocionales de esta ciudad, en esta basílica de Santa María de la Esperanza Coronada y de Dulcísimo Jesús Nazareno del Paso. Y hoy para mí es un regalazo recibir a un grandísimo amigo, compañero de batalla, que me mete en muchos trajines, y hoy pues lo meto yo con muchísimo gusto. Y me encantaría conocer el alma de un grandísimo amigo, Tadeo Furés, que es el albacea general de esta archicofradía del Paso y Esperanza. Querido Tadeo, un abrazo enorme. Nada, gracias. Muchas gracias por venir a vuestra casa, es la de todos, ¿no? Sé que vienes corriendo, como siempre. Bueno, sí, estos días son de eso, ¿no? De los trasiegos, pero qué bonito, ¿no? El trasiego y el estar entretenido en cosas sin parar, sin querer buscar la perfección de que no se te olvide nada, aunque yo personalmente soy un poco desastre con eso de la organización personal, soy un poco desordenado, ¿no? En mi vida y bueno, y intento hacer lo que puedo. Esta hermandad es tu vida, ¿eh? Y al mismo, yo creo que, como tú me has dicho alguna vez, me la quita, me da muchísimo más. Sí, ¿Qué es para ti esta hermandad del Dulcísimo Jesús y de la Virgen de la Esperanza? Pues bueno, sí, es mi día a día. Es mi devoción, mi pilar espiritual, obviamente, que está alrededor de ella, eso para mí es fundamental. Y es la que me da mucha alegría y muchos quebraderos de cabeza y muchos sabores agridulces, ese maridaje que tiene la misma vida en cada una de sus facetas. Y al fin y al cabo, pues bueno, al fin el saldo es más que positivo, por eso merece la pena. Merece la pena hacer los esfuerzos, los desvelos, las horas sin dormir o trabajando en proyectos, o dejar volar la imaginación y obviamente la relación con las personas, al final merece la pena todo. Eso es la conclusión positiva que uno hace de la vida en la hermandad. El Señor nos dice en el Evangelio que siempre nos devuelve el 100 por uno, ¿no? Que es unas cuentas que a veces no echamos, se nos olvida, sí, ¿no? Y dice también que no quedará ni un vaso de agua sin recompensa. ¿Tú lo sientes así? Que cuanto más le das al Señor, cuanto más le das a la Virgen, cuanto más le das a este cachito de iglesia que es la hermandad, ¿cuánto recibe? Aunque no haya que echar cuenta, pero seguro que lo notas. Sí se recibe y a veces, ¿sabes, Antonio? Que no nos damos cuenta de en qué momento recibimos algo y no lo valoramos. A veces incluso dudamos, humanamente dudas, como diciendo, o podemos caer en la vanidad o en que piensas que porque trabajas mucho vas a recibir más, o a Dios que a veces cuesta trabajo entenderlo. Cuesta trabajo entender por qué en la vida se te plantean las situaciones que a cada uno nos sobrevienen, ¿no? En todo, en trabajo, en enfermedad, en situación, relación personal de unos, otros y demás. No es fácil entender a Dios, pero como tú dices, al final sí recibe. Lo que pasa es que a veces somos tan ciegos que no somos capaces de darnos cuenta que lo estamos recibiendo realmente, que Dios está pendiente a ti, aunque seamos esa última mota de polvo dentro del cosmos, dentro del universo. La capacidad de Dios es tan grande que incluso en las cosas menores, al final, si escarba, está. Y bueno, por lo cual es lo que tú dices, el saldo es positivo, yo creo que sí, aunque a veces no lo veamos o nos cueste trabajo entenderlo. Decía Santa Teresa un día peleándose así con el Señor, es normal que tengas tan pocos amigos si así nos trata a los que te queremos. ¿Este es el lugar de tus peleillas con el Señor y con la Virgen? ¿Tienes peleillas con el Señor y con su Madre bendita? Bueno, no creas. Las peleillas a veces las tenemos más los humanos, ¿no?
la condición humana de todos esos defectos que tenemos dentro de nosotros, de las vanidades, las envidias, los celos. El mundo cofrade a veces, esa es la parte más feilla, ¿no? La más feilla del mundo cofrade, ¿no? Las guerras, las pugnas o el posicionarnos, el creernos que en mi caso, por ejemplo, que yo sea albacea general, que tengo más derechos que otros, y a veces no nos damos cuenta a personas que estamos en la vida diaria que estamos para servir. Y eso hay que repetirlo continuamente mucho, y no solamente repetirlo para que los demás lo aprendan, sino para que a uno mismo no se le olvide que uno está aquí para servir, y a pesar de que a veces somos como la ventanilla del funcionario, ¿no? Que vienen a buscarte porque como si tú estuvieras sentado aquí, pues sí, en el fondo estás para eso, ¿no? Y cada uno viene con su problema y con su historia. Hay quien trae algo tan mínimo que pues, obviamente para esa persona es un mundo. Es que tengo un problema con el capirote tal cual, y dices, uff, yo no estoy para esto. Pues sí, tienes que estar para eso también, ¿no? Y tratar de entender al hermano, de acogerlo. A mí personalmente hay veces que me cuesta eso mucho trabajo. Bueno, reconozco que uno de mis defectos, como otros tantos que podría estar, yo creo que en eso tendríamos que hacer una serie de Netflix más que un alma, ¿no? Para explicar cada una de todas esas historias, pero sí, es un poco la situación. ¿Por qué es tan grande una hermandad, Tadeo? ¿Por qué es tan necesario? En estos tiempos, tú mismo lo has dicho, ¿no? Esto es como, podríamos decir, lo que decía el Papa Francisco, ¿no? Un hospital de campaña, inspirándose en esa frase de Chesterton, ¿no? Que la Iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Tú lo has dicho, ¿no? Desde el que viene con el capirote, al que te viene por una estampita, al que viene a rezarle por su abuela que está malita, o por su matrimonio que está haciendo agua, ¿no? ¿Por qué es tan necesaria una hermandad? ¿Es un recogedor? Pues tan necesaria, nada más que hay que mirar alrededor en la sociedad cada vez más secularizada en la que estamos. Y obviamente tenemos mucha misión. Hay misiones dentro de la Iglesia súper importantes. Ahí tenemos ese departamento que se llama de la Iglesia perseguida, dentro de la organización romana, ¿no? Y uno dice, ¿pero es que existe la Iglesia perseguida? Claro que existe. Claro que existe, y además están sufriendo mucho en lugares. Para nosotros el ser cristiano en Málaga, en Sevilla, en Andalucía, en España es muy cómodo. Es muy cómodo porque hemos vivido así, pero ahí tenemos amigos donde son cristianos en lugares donde cuesta trabajo ser cristiano. Gracias a Dios no hemos llegado a ese límite, pero nada más que tenemos que ver la sociedad cómo está viviendo acontecimientos y no hablo de conflictos entre religiones, sino conflictos del que no quiere saber nada de Dios, el que quiere apartar a Dios totalmente. Y ahí es donde tenemos que estar los cristianos. Tenemos una misión muy importante, somos misioneros para un entorno cercano, para nuestro entorno, para tu mismo barrio. No tienes que ir a otros barrios tal cual, no. En tu mismo barrio hay muchas veces carencia de Dios y tienes que estar presente. Ya no solamente con las imágenes en la calle, que obviamente, bueno, a todos nos gusta eso, ¿no? Pero en el día a día, el año es muy largo para estar cerca de esas personas de un modo o de otro, y ahí es donde tenemos que buscar maneras nuevas de reinventarnos a nosotros mismos sin perder nuestra esencia. Nuestra esencia es súper clara de nuestro modo de vivir la fe, pero dentro de ese carisma tenemos que actualizarnos para llegar lo más posible a nuestro entorno más cercano y más lejano. Tenemos muchas armas a día de hoy. Tú tienes un medio genial a través de tus redes sociales, de almas, para llegar en cualquier momento a cualquier persona, a lo mejor que se desvele a las 2 de la mañana y coja el teléfono y dice, Romero Badilla ha escrito algo, tiene un mensaje, tal cual. Y fíjate, estás escuchando, y es un método también obviamente, de llegar en esa misión evangelizadora que tenemos ya de por sí por ser cristianos, ¿no? Y cada vez más. Y en esta sociedad secularizada, ¿qué crees tú que puede aportar una hermandad? ¿Por qué es tan necesaria una hermandad? Tenemos mucha gente a la que no le ha llegado la fe, o le ha llegado muy light, o muy poquita cosa, o no han tenido regalo, como tú dices, de unos padres, de unos abuelos creyentes, ¿no? Y de pronto, al ver al Señor
y a ver este trono, ¿no?, tan magnificente, ¿no?, y al ver la vida, la esperanza tan grande, de pronto es como que llega a tu vida, ¿no? ¿Y qué es lo que crees tú que con Hermandad puede hacer ahí? Pues mira, la fórmula de la Coca-Cola es secreta todavía, ¿no? Creo que no se ha hecho pública y la fórmula de eso es también secreta. Porque uno tiene que ser medio para Dios y en ese medio uno tiene que poner todos los avíos del puchero, tiene que poner todo sobre la mesa. Pero al final el puchero, si le falta una pizca del hueso y no le da el puntillo de sal, eso tú que sabes mucho de cocina, ¿no? El puchero puede estar magnífico, hecho con productos de primera calidad, pero si le falta la sal o ese punto del hueso que le da el sabor, y dice, esto está raro, ¿no? Y fíjate que tú has comprado el chorizo perfecto, los garbanzos son traídos de tal cual, la zanahoria, la papa, no sé qué, todo está perfecto, pero... Y es Dios el que pone las sales. Al fin y al cabo, nosotros tenemos que poner todo lo mejor que tengamos para esa evangelización, ese llegar, y en cualquier momento y de cualquier modo llegamos. Y Dios actúa a través de todos nosotros, inevitablemente. Somos nosotros a veces los que ponemos esa barrera a Dios, que no dejamos fluir la vida en la relación normal, y a veces simplemente... bueno, aquí en la cofradía de la Hermandad de la Esperanza lo vivimos mucho con esa relación tan cercana con los enfermos a través de los pañuelos de la Virgen, ¿no? Como hay gente que en la enfermedad, que en su vida carece de la presencia de Dios, no ha estado en su vida para nada, incluso en momentos de fe ha renegado de Dios, algo tan popular entre algunos sectores. Sin embargo, cuando viene la enfermedad y cuando vienen los médicos y la ciencia ya no le pueden dar, vienen buscando esperanza, ¿no? Y eso es algo bonito. Y ahí, agarrados a ese pañuelo, encuentran y dicen, es que Dios ha estado en mi vida y no me he dado cuenta. Y vuelven a descubrir a Dios. Y en eso es un medio que para nosotros está siendo asombroso en el día a día. Cuando hay gente que viene a contarte su experiencia personal del pañuelo, de que no deja de ser otra cosa, ese ancla al cual te tienes que agarrar como último recurso en tu vida. El fleco del manto, ese que tocaba en el Evangelio. Exactamente, algo tan bonito, dice. Cuando ese Evangelio que es tan precioso, que en el momento en el que dice que le bastó simplemente con la yema de los dedos tocar la túnica del Señor, y el Señor se dio cuenta. Fíjate cómo en ese momento en el que el poder de Dios está presente en ese pasaje del Evangelio en Galilea tan bonito, ¿no? Ante la desesperación, todos volvemos a buscar a Dios, porque cuando no hay nada que la razón te lo pueda clarificar o explicar, al final, como último recurso, tenemos a Dios ahí, siempre al final da la cara, ¿no? ¿Te acuerdas que el Papa Francisco insistía mucho en la religiosidad popular, ¿no? Porque Dios, como tú estás diciendo, es lo sencillo. Las cosas, Dios se ha encarnado, lo dice San Juan, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, y es Dios en lo sencillo, ¿no? A veces tenemos como una tentación de una fe como muy intelectual, muy pura, ¿no? Pero entonces se nos quedaría mucha gente atrás, ¿no? Fíjate, en redes sociales, al fin y al cabo, los algoritmos que nos salen son de lo que vemos, ¿no? Si yo escucho mucho a Antonio Romero Padilla, pues de vez en cuando me salen otros curas también, ¿no? Y hay un sacerdote que creo que es venezolano, que me salen muchas historias de él, al final termina siguiéndolo porque te engancha, ¿no? Y termina hablando de cosas de su día a día. El hombre habla, además, tiene más profundidad. Después, cuando dice, pero bueno, esta homilía no está hablando, si está hablando de que ha ido a la tienda a comprar, no sé qué, y te das cuenta cuando descubres su método, digamos, de comunicación, cómo detrás hay unos mensajes maravillosos detrás. Y hablaba, en uno de esos, hablaba algo que a mí me dije, leña, es verdad, en el día a día, uno de los miedos que a mí me han surgido es no reconocer a Dios cuando
Dios habla o está cercano a ti en algún gesto de alguien o lo que sea. El miedo de no saber identificar verdaderamente en la cara del hermano o en la actitud del hermano cuando está Dios y te está hablando, porque a través de nosotros puede hablar, pero a través de los demás Dios obviamente nos habla a nosotros. No vayamos a creer tampoco que somos exclusivos. Dios, al fin y al cabo, actúa de esa manera tan caprichosa, ¿no? Muchas veces, ¿no? Entonces, el reconocer ese mensaje que te da la vida, que te da Dios continuamente, es lo que tenemos que prestar mucha atención. Y muchas veces Dios nos toca o nos habla y demás y no le prestamos atención. Y ahí tenemos que estar con todos los sentidos más pendientes, ¿no? Fíjate, Tadeo, el año pasado, Dios lo quiso, cuando acabé la parroquia, tuve la hora santa y, bueno, el Señor me permitió el regalo de acompañaros el Jueves Santo. Explícanos cómo es eso tan bonito de a qué huelen las calles y qué se va echando por las calles. ¿Qué pasa el Jueves Santo aquí en Málaga? Bueno, el Jueves Santo en Málaga pasa como en muchas ciudades, que es el momento en el cual... hablaba hace unos días en el Congreso de Hermandades que se ha realizado aquí en Málaga como conclusiones del tema del Jubileo de Roma. Precisamente Monseñor Rino Fisichella hablaba sobre la necesidad de salir a la calle. De salir a la calle. Y en eso, algunos decíamos, don Rino, precisamente a nosotros no nos va a contar eso que deseamos, pero qué bonito es cuando en Andalucía lo entendemos, el salir a la calle y el hacer esa extensión pasa como en el Corpus, ¿no? En el Corpus, la teología, la liturgia siempre nos dice que del misterio que celebramos en la Eucaristía lo trasladamos a la calle, que es una extensión de la propia Eucaristía que estamos celebrando en público, ¿no? Y de algún modo muy cercano es esto también, ¿no? El cómo estamos transmitiendo esa tradición, esa cultura, todo esos términos tan laicistas que a veces nos llevan la Semana Santa, pero sobre todo nuestra fe. Y Málaga, como no puede ser de otra manera, se llena de fe. El Jueves Santo se llena de fe, se llena de las vivencias personales de cada uno. Y en cuanto a los olores, pues aquí se mezcla de todo. Ese día, con las emociones, los nervios, queriendo que no haya ningún problema, de que todo vaya perfectamente y demás, pues obviamente hace que el cuerpo, el alma esté henchida del espíritu y todo son... Y huele a romero, ¿no? Huele a romero. Y huele a romero. Huele a romero, huele a azahar. ¿Por qué romero? Pues mira, huele a romero, hay una tradición que nos dicen que, sabes que en Málaga en el año 31, en mayo del 31, sufrimos muchísimo con la quema de iglesias y conventos y la mayoría de las cofradías pues perdieron todo. Nosotros lo perdimos todo. Lo único que nos quedó fue la cabeza, la carita de la Virgen. Fue lo único que quedó. El Señor se quemó en aquella noche de mayo del año 1931. Bueno, lo quemaron. El palio, trono, todo fue destruido. Nos quedó también unos trocitos de la antigua cruz del Señor que van en la cruz guía a día de hoy puestos, que son un trocito de manto que se conserva en el archivo y poco más. Y la carita de la Virgen. Eso nos quedó porque un vecino del barrio tuvo la gallardía de entrar en Santo Domingo y entre los escombros poder coger la cabeza de la Virgen y esconderla durante un tiempo en unos bidones de carburo, ¿no? Y al cabo del tiempo pues rescataron a la imagen y bueno, la trayectoria hasta el día de hoy, felizmente, ¿no? Pero todo eso, toda esa historia hace que la religiosidad de Málaga pues esté muy presente en su historia y en todo lo que tenemos aquí. Ese día se va echando por las calles romero. Se va echando romero y enlazaba porque después de la restauración de la Virgen estuvo un tiempo en la catedral y cuando vino de la catedral de Málaga, allí lo que había era, pues se le ponía un poco de romero a la Virgen para adornarla y de allí se alfombraron, se empezó a echar romero por el recorrido y aquello ya
se quedó como una de las tradiciones de la hermandad, en que las calles se alfombra de romero, como si fuera precisamente eso que hablaba antes, una procesión del Corpus, esas que se aromatizaban las calles, y todavía en los pueblos tenéis la suerte de la juncia, el romero y todo eso, la menta, la hierbabuena, y que eso se está perdiendo últimamente en las procesiones del Corpus. Pues de algún modo es un símil muy parecido, y obviamente para el olor del romero es algo que, y el romero está muy presente siempre en la Hermandad de la Esperanza, es algo vinculadísimo a esta casa, donde es uno de los fetiches que siempre tenemos, ¿no? Como esa abuela que siempre quema romero los viernes, ¿no? San Pablo decía que hay que llevar buen olor de Cristo, ¿no? Pues el buen olor de la Virgen, ¿no? Que el perfume del alma y el de dentro, ¿no? Cuando la Virgen pasa. El año pasado, Tadeo, a mí me encantan siempre las procesiones, ¿no? Yo pienso que a ti te igual también. A mí no solo me gusta mirar la bendita imagen, ¿no? De esos ojos grandes, la Virgen de la Esperanza o el dulcísimo Jesús Nazareno del Paso. Me encanta también mirar a la gente. Y en una ciudad tan grande, moderna, hecha para adelante, negocianta, cosmopolita, diversa, turística, todo, de pronto me pareció un milagro que a las tantonas, familias enteras, las abuelas, los niños, los jóvenes, los mayores, el más moderno, el más clásico, el más hippie, todos. Y me encantaba mirar a las caras de la gente, y lo que, como había estado con el Señor, ver cuando pasaba el Señor lo que les sobrecogía, y cuando venía la Virgen lo que se emocionaba, el pellizco que les pegaba, ¿no? Y la cara de la gente es un espejo, ¿no? Es como eso que sale en el Evangelio, ¿no? Donde decía, es Jesús, es Cristo que pasa, total, ¿no? Total. Y en tu cara, que aparte de los nervios y de toda la organización que es tanta como el Bazar General, en la cara de Tadeo... Bueno, la cara de Tadeo, al fin y al cabo, es la cara de la responsabilidad, y uno sacrifica su tranquilidad, que yo podría coger mi cirio y perfecto, vengo como muchos vienen y están en su derecho de hacerlo, pero sin embargo, obviamente, mi cara es de responsabilidad. Pero eso que dices es muy bonito, porque hace algunos años yo reflexionaba, sabes que siempre hay a veces algún tema de polémica, a quien le gusta en la Semana Santa, siempre hay temas polémicos, el que le gusta y el que no le gusta, como el tema, por ejemplo, de los cangrejos, ¿no? De la gente que viene... Y en esta hermandad desde hace muchísimos años es algo que damos por hecho. En la organización de la procesión sabemos que a partir de cierto punto, sobre todo en el caso de la Virgen, pues que vamos a tener personas delante, y obviamente se hace porque vayan cómodos, siempre que la hermandad pueda caminar con tranquilidad, ¿no? Y es algo bonito, y yo decía hace algunos años que es muy complicado quitar a alguien de delante de la Virgen de la Esperanza. ¿Por qué? Porque cada uno viene con su historia, Antonio. No sabes el problema y la desesperación que puede tener esa persona, y qué es lo que en ese momento está pidiendo, y cuál es el diálogo. Es que cuando uno acude a una imagen a rezar, y es tan personal y tan variado lo que uno viene a beber a esa fuente. Cada uno necesita un agua distinta, y es muy complicado, y yo decía como una frase que yo no soy nadie para quitar a nadie de delante de la Virgen de la Esperanza, ¿no? Y obviamente en ese momento, en esas caras, pues es lo que tú dices, a veces no solamente hay que mirar hacia la Virgen, sino mirar las caras. Hay una foto de un fotógrafo malagueño muy interesante, precisamente del 25 aniversario de la coronación de la Virgen de la Esperanza, que yo la tengo muy grabada, ¿no? Y además una foto magnífica, donde se ve, está hecha precisamente desde la campana, desde la cabeza del trono de la Virgen, mirando a la gente. Y está todo el mundo, además la mayoría de la gente que hay la reconozco yo del día a día de la cofradía. Te podría decir uno, otro, y la historia de cada uno, ¿no? Y dentro de ese mar de caras que se ven, es súper interesante ver como todos están viendo un único punto de vista. Y cada uno con su historia, cada uno con su petición, su problema, su modo de dar gracias. Entonces, en eso al final, los que estamos, insisto, al servicio de la cofradía, tenemos que saber facilitarlo en la mayor medida de lo posible. Tadeo, sabes que es muy bonito, y siempre decimos, cada uno de nosotros tenemos un carisma, ¿no?
lo que el Espíritu Santo, el puñado que nos echa cada uno, o el pellizco que nos pega jarreándonos para decir, oye, esto te lo he dado y aquí te necesito. ¿Cuál crees tú que es el carisma de esta hermandad? ¿Qué es lo que tú crees que el Señor le ha dado tan bonito, tan especial y además tan grande en esta hermandad que toca tantos corazones y que tiene esa labor de llevar a Dios y a su madre a la calle, ¿no? Y de recoger tanta gente? ¿Cuál es el carisma que le ha dado esta hermandad del Paso y la Esperanza? Pues fíjate, hay algo importante que precisamente Antonio Banderas, que también es hermano de esta casa, él venía buscando a las cofradías en general por algo, porque dentro de su vorágine de actor en Hollywood, tal y cual, él echaba de menos Málaga. Y en los pocos medios que nos quedan a día de hoy para conocer la ciudad, al menos que ideológicamente uno ha conocido, es en las hermandades, en las cofradías. Y creo que en especial la Esperanza. El venir a buscar a la Esperanza es venir a buscar a la Málaga más pura, más añeja. Hay siempre el abuelo, el padre o la tradición familiar o alguna anécdota dentro de la historia de la ciudad que tiene que ver la Virgen de la Esperanza o que tiene que ver el Nazareno del Paso. Entonces, al fin y al cabo es reencontrarte con el pilar o algo anclado en el tiempo de la ciudad, que a pesar de lo que tú decías de lo maravillosa que está la ciudad en cuanto a avance, apertura, tal y cual, pero al final lo puro, lo auténtico, al final ese corazoncito auténtico de Málaga, de las pocas cosas que lo conservan en la ciudad, son las cofradías, son sus hermandades. Qué bonito eso, ¿eh? Entonces, que lo más puro de Málaga es a la Virgen. Exactamente. Pues sí, es algo bonito y algo obviamente de que hay que saber seguir echándole cosas. Tú me contabas un día, que además en este programa siempre lo hacemos al final, da la bendición, y tú me decías, esta hermandad no sale para hacer estación de penitencia ante la Santa Iglesia Catedral. Esta hermandad sale por origen y por tradición, y además lo mantenemos a maja y martillo, sale para que el dulcísimo Jesús bendiga su ciudad, la Virgen lo acompaña, como la acompañó por la calle Amargura, y de vuelta para casa. Sí. Sí, es algo. A mí se me abrieron las carnes porque que saquéis a toda esta cofradía tan grande con estos tronos tan impresionantes para que el Señor, con la mejor compañía del mundo, que fue la única que no lo dejó tirado y no lo abandonó a la Virgen, y salga, bendice a su ciudad y a su gente, vuelva a decirnos que nos quiero y para casa. Totalmente. Es algo bonito. En Málaga somos muy especiales o muy distintos para algunas cosas. Y en eso, en general, cada cofradía tiene su razón de ser y creo que hay que conservarla, ¿no? Todas no somos iguales, eso es una realidad, cada una tiene un carisma distinto a las demás y que a veces en otras ciudades simplemente que son más serias, más de capa o más de tal cual o un poco más jaleosas, más folclóricas, pero en Málaga, además de obviamente esas diferencias del espíritu interno o de cómo uno expresa su fe dentro de la cofradía, obviamente también depende del día, hay días que se prestan un poco más o un poco menos, pero la razón de ser de las cofradías también son muy distintas. En el caso particular nuestro es ese, fundamental, es nuestra razón de ser, es el momento del encuentro de la Virgen de la Esperanza con el Nazareno del Paso en esa calle de la Amargura, en esa cuarta estación del Vía Crucis de la Vía Dolorosa, donde tiene lugar ese encuentro tan maravilloso y donde los dominicos hacían esa representación de la representación del Paso, ¿no? El momento en el cual, incluidos otros dos tronos más pequeños, como era la Verónica y San Juan, se encontraban en la Plaza de las Cuatro Calles, hoy Plaza de la Constitución, la plaza central de la ciudad, donde se realizaba ese teatrillo, ¿no? Esa representación como un auto sacramental. Exactamente, ese auto sacramental que se hacía. Y esa es nuestra fundamental razón. El Señor da la bendición. El Señor se encuentra con la Virgen en la Vía Dolorosa, intentamos hacer eso, entonces la representación... Con su brazo derecho el Señor bendice a su madre y al pueblo de Málaga, congregado en esa plaza, ¿no? Y además es un acto tan bonito que es uno de los actos más antiguos de la Semana Santa de Málaga. Son más de 4 siglos realizando esa representación del Paso, de ese pasaje concreto del Evangelio. Y nosotros no podemos entrar en la catedral porque los tronos no caben,
Pero hay muchas cofradías también de que no entran en la catedral y, bueno, tienen otra razón de ser, ¿no? Los desfiles procesionales, que son como otra expresión que se utilizan en Málaga antigua, y hay otras que entran y hay otras que pueden entrar y no tienen interés tampoco en entrar, porque su modo de concebir la estación de penitencia es de otro modo. En fin, que tenemos una variedad. Pero la vuestra la es nuestra para es bendecir, que el Señor simplemente, tan simple. Incluso, Antonio, en algunos momentos de riesgo de lluvia, que sabes que nos cambian a todos los planes y demás, se ha puesto sobre la mesa el valorar si daba tiempo ir a la plaza, hacer el acto de la bendición y volver. No hay nada más. Hay otras hermandades que les pasa que dicen, bueno, en vez de hacer nuestro recorrido que tenemos marcado, vamos a la catedral, realizamos la estación de penitencia y volvemos. Porque su razón de ser es la estación de penitencia como centro dentro de la Santa Iglesia Catedral. Aquí es la bendición. Aquí es la bendición. Aquí es la bendición. En estos días de nervio, Tadeo, la última pregunta, aunque nos llevaríamos hablando de cofradía y del Señor a la Virgen tanto tiempo. Estos días son de nervios, de ilusiones, de preparativos, ¿no? Aunque tú tengas que estar al cargo de un grandísimo equipo, ¿no? Porque sin tu gente no podría ser tú. Obviamente. Yo siempre digo, no podemos, a veces, si solamente nos quedáramos los de fuera, ¿no? Es como si la Cuaresma hubiera sido solo una capita, ¿no? La Iglesia nos pone la Cuaresma como esa bendita esfera, ¿no? De esperar, ¿no? Y solo se espera lo que se ama y se ama lo que se espera, ¿no? ¿Cómo esperas tú, Tadeo, tu Pascua? El paso del Señor, pero no solo tú preparas el paso del Señor por los demás, pero ¿cómo preparas tú eso, la tuya, ¿no? Pues el paso del Señor por la tuya. A veces en lo espiritual, a veces incluso te descuidas, y eso es un problema, ¿no? Yo me he criado en sacristía desde pequeño, he sido monaguillo desde pequeñito, y obviamente quizá incluso me atrevería a decir que antes quizás no estaba tan de moda, ¿no? Estar en entornos de celebraciones continuas de la Eucaristía como acólito, tal cual, y el ser cofrade. Eran como dos mundos un poco más separados. Gracias a Dios eso está mucho más unido. Yo creo que en eso tanto jubileos de jóvenes y cosas que se han articulado han hecho que esos dos sectores de la Iglesia nos entendamos cada vez más. Y para mí obviamente ha sido muy cómodo, y es muy cómodo dar de contenido litúrgico, catequético y demás, la vida normal de la cofradía, que siempre hace falta, siempre es poco. Y en ese sentido, la preparación obviamente de la Pascua, cuando llega la Pascua uno lo toma como un relajo en cuanto a lo laboral o lo intenso que es la Cuaresma, ¿no? Pero no se nos puede olvidar que el medio, obviamente, el medio es la Cuaresma y el fin es la Pascua, ¿no? Y en eso tú y yo tenemos la suerte, ¿no? De seguir explotando la Pascua hasta el máximo, hasta ese Pentecostés maravilloso, esos 50 días que obviamente donde la luz ya es distinta, donde incluso hasta el clima nos abre el espíritu, las ganas, incluso nos levanta el ánimo, y al fin y al cabo la celebración de la Pascua es donde ya es esa explosión, ¿no? Y tiene que ser ese fin. No podemos decir, bueno, que ya el Jueves Santo por la mañana ya esto se queda, no sé qué, ya habrá siempre tareas que hacer, ¿no? Pero en esa celebración de la Pascua es donde tenemos que echar nuestra vista y nuestros objetivos. Pues qué alegría, Tadeo, que nos hayas recibido aquí en tu hermandad, Nada. En la que sabe tanto de tus trajines, de tu preparativo, de tus nervios, de tu ilusión. Tú imagínate que mi ahijá, que es maravillosa, mi ahijá Lucía, cuando pasa por la puerta, dice, Padino, Padino, porque ella piensa que yo vivo aquí. Padino. Como nada más que me ve aquí, piensa que vive aquí. Yo creo que no llega a 2 añitos y dentro de poco, cuando empieza a razonar un poco más, empezará a buscar mi cama. Por donde la tengo por aquí, porque es lo único que me falta. Aquí vive el Señor y su Madre de la Esperanza, así que también es tu casa. Sí, y además tú aquí casi pasa más ratitos que la tuya. Seguro. Pues muchas gracias, Tadeo. Y vamos a darle la bendición como hacemos siempre. Fijaos qué cosa tan bonita, ¿no? El dulcísimo Jesús Nazareno del Paso, nos decía Tadeo, es el carisma fundacional de esta archicofradía por la tradición de los pares dominicos, sale para bendecir la ciudad, para bendecir Málaga, esta bella ciudad del Mediterráneo. Pues nosotros vamos a daros también la bendición como el dulcísimo Jesús, nosotros somos otro Cristo, y no hay nada más bonito que bendecir, que bien decir, como el Romero,
para que se note el aroma de las cosas bonitas de Dios en nuestra vida y la nuestra también. Se note también que nos bendicen, que nos bendicen. Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hasta el jueves que viene, si Dios quiere.